vamos a ver cómo cruzar el río. El río entre las escuelas filosóficas no budistas y las escuelas budistas. Y eso es lo que nos ha mantenido en el samsara. Entonces es muy importante entender, ¿no?, en qué estamos atorados. Entonces, déjenme ponerles acá, compartir. Y abrirle a Margarita. Entonces, sí, vamos a ver ahora. Hola Margarita, buenas noches. Bienvenida. Entonces, bienvenidos a Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu. Hoy viernes 24 de enero de 2025. Hola María Elena, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a empezar. Buenas noches. Conectando con nuestra motivación. Vamos a conectar cuál es nuestra motivación que tenemos para esta sesión, la motivación que tenemos para este día, la motivación que tenemos para esta vida. ¿Qué nos queremos llevar de esta vida cuando irremediablemente tengamos que partir? Tú vas a meditar un minuto en silencio en nuestra motivación. Que si puede ser la motivación de la bodichita, es muy bueno. Ok. Empezamos. Ok. Vamos a hacer la solicitud de enseñanzas. Semchenamchi Sampadan, Lojiche Dragjita, Guarchechuntun Montempa, Yichojikor Locordusol. Semchenamchi Sampadan, Lojiche Dragjita, Guarchechuntun Montempa, Yichojikor Locordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencia de los seres sensibles, por favor, giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres, de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y vamos a leer el Sutra del Corazón de la Sabiduría, el Prajnaparamita Hridaya Sutra. No sé si alguien lo quiera leer o lo leo yo. Miriam, adelante. Déjalo, pongo más grande. Sí, gracias. Ok. El Sutra del Corazón de la Sabiduría, Prajnaparamita Hridaya Sutra.
Homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos y así se liberó del sufrimiento. Aquí, oh Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, no son producidos o aniquilados, ni impuros, ni inmaculados, ni incompletos, ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella. Ni hay todo lo que produce del, ni hay todo lo que procede de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de ellos. Así Shariputra, el Bodhisattva, libre del apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los Budas del pasado, del presente y del futuro se despiertan a la suprema y perfecta iluminación, apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el gran mantra, el mantra de gran sabiduría, el mantra más elevado, que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible de Prajnaparamita. Gate Gate para Samgate Bodhisvaja. Así termina el corazón de la perfección de la sabiduría. Gracias. Mira, ¿nos regalas 21 repeticiones del mantra, por favor? Deja abrirle aquí a Javier. Sí. Bienvenido, Javier. Buenas noches. Ay, perdón. Jackson. Ay, es que el gato quiere también participar. Ay, perdón. Invítalo también. Tayata Gate para Samgati Bodhisvaja. Tayata Gate para Samgate 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 Bodhisvaja. Tayate Gate para Samgate Bodhisvaja. Tayata Gate para Samgate Bodhisvaja. Tayata Gate para Samgate Bodhisvaja. Tayata Gate para Samgati Bodhisvaja. Tayata Gate para Samgate 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 Bodhisvaja. Tayata Gate para Samgati 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 Bodhisvaja. Ok, Tayata Gate para Samgate Bodhisvaja. Muchas gracias, Perdón, Miriam. falta uno, perdón. Gracias. Ah, sí, ok, ok. Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante porque vamos a ver qué es lo que nos mantiene atorados en el samsara. Y la vez pasada vimos que para subir la montaña, la sabiduría, es necesario evitar los dos extremos.
en que caen los tirtikas o las 5 escuelas filosóficas no budistas. ¿Y qué vamos a ver hoy? Los puentes para cruzar el río entre las escuelas filosóficas no budistas y las escuelas budistas, es decir, las dos verdades, los 4 sellos, las 4 nobles verdades y los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. Y ahí en los 16 aspectos, a lo mejor está la piedra que nos mantiene atorados en el samsara. Entonces va a ser interesante. Vamos a verlo con detalle, cada uno de estos 16 aspectos, de acuerdo a las enseñanzas de Kumsan. Entonces, esta presentación la pueden guardar como un acordeón para que se analicen y digan, ah, caray, este principio o este aspecto, pues todavía no lo digiero o no lo he superado. No lo debemos aceptar como dogmas, sino los tenemos que masticar, analizar, cada uno de ellos. Entonces, vimos la montaña de la sabiduría y vimos que aquí abajo están los extremistas o los tirticas, que están atorados en el extremo de la existencia o en el extremo de la inexistencia. Y hacemos esta analogía de un río que separa las escuelas no budistas, que son estas de acá abajo, de las escuelas budistas, que son estas de acá arriba. Y para pasar de un lado a otro necesitamos entender bien qué son los 4 sellos, porque estos sellos es lo que distingue a un budista de los no budistas. Todos los budistas, independientemente de qué escuela sean, todos, o de qué vehículo sean, todos coinciden en los 4 sellos. Y para entender las distintas filosofías va a ser muy importante entender las 2 verdades. Y para poder soltar estas escuelas no budistas, necesitamos precisamente estos 4 sellos y los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, que las vimos un día muy rápidamente. Entonces quería detenerme hoy para que sí o sí tengamos claro cómo cruzar este río, cómo paso de esta parte de abajo a acá, que luego todavía vamos a tener que subir esto. Les doy una buena noticia, ya está la sesión preparada de una síntesis de estas 4 escuelas. Entonces, sí o sí vamos a subir hasta acá, hasta arriba de la montaña. Pero bueno, primero tenemos que cruzar el río. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar vimos la vez pasada los 2 extremos, pero quiero detenerme un poquito todavía en ellos. Porque tenemos estos 2 extremos, ¿no? Del extremo de la existencia y del otro lado el extremo de la no existencia o el extremo de la inexistencia. Y nosotros queremos poder entrar al camino medio porque es lo único que nos permite subir hasta arriba. Es como si en una montaña, si quisiéramos subir acá por uno de los bordes, no vamos a poder pasar del río, igual de este lado. En cambio, el camino medio sí nos lleva hasta arriba. Entonces tenemos estos 2 extremos, el extremo de la existencia y el extremo de la no existencia. Y las distintas escuelas filosóficas caen en uno de estos 2 extremos. Por ejemplo, en el extremo de la existencia caen los teístas. Hola Salvador, buenas noches, bienvenido. Caen los nayáyicas, los samkhyas, los mimansakas y los jainistas. Y en el extremo de la no existencia caen los lokayatas.
Entonces, ¿en qué creen estas escuelas? Creen en un Dios, creen en un alma, creen en el mundo, creen en un yo, y los locayatas creen en la aniquilación, se van hasta el otro lado. Ahora, aquí lo que podemos preguntarnos es, ¿yo qué soy? ¿Soy tacta, que es el extremo de la existencia, o soy cheta, el extremo de la inexistencia, o soy tañi, estoy en el camino medio? En tibetano, ¿no? Estas palabras. Entonces, los tacta, que es el extremo absolutista de la existencia, se le llama del existencialismo, de la permanencia, del eternismo, del eternalismo. Creen en la existencia de una causa eterna e inmutable que produce resultados mudables. Y creen que hay una existencia intrínseca del mundo y los seres. Creen en Dios y en el alma. Yo en una parte de mi vida pues estaba acá, era tacta. Luego otra parte de mi vida me volví cheta. Cheta es el extremo de la no existencia, la aniquilación, la nada, el nihilismo, la no existencia, la discontinuidad. Niegan el karma y el renacimiento y creen que la única realidad es percibida por los sentidos. Es decir, solo creen en lo que pueden ver y tocar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿yo dónde estoy? ¿Yo soy tacta, soy cheta o soy tañi? Y en mi vida he sido tacta, cheta o tañi. Yo ahora creo que estoy aquí o trato de estar acá, pero algunas creencias que tengo todavía siguen siendo quizás tacta y otras cheta. Sí, entonces esto es como un autoexamen personal que podemos hacer de dónde me encuentro. Y no importa, si te encuentras aquí, tacta o cheta, lo importante es reconocerlo. Reconocer, ok, ahí estoy. ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué creo eso? ¿Me funciona creer eso? Lo creí, pero todavía lo sigo creyendo. ¿Y en qué me baso? ¿O por qué adquirí esa creencia? ¿La heredé de mis padres, de un maestro? ¿Estuve en otra religión o en otra escuela filosófica? Entonces, vamos a ver ahora las dos verdades. Las dos verdades que son la realidad convencional y la realidad última. La realidad convencional se conoce también como realidad relativa y también puede traducirse como realidad encubridora o de superficie, como que encubre la realidad. Se refiere al mundo aparente de los fenómenos y de la existencia y describe no solo cómo aparecen las cosas a los ojos de los seres, sino también los mecanismos de la causalidad, las interacciones entre fenómenos, es decir, la interdependencia, y en resumen, la eficiencia de la existencia fenoménica. Casi todos los tirtikas nada más reconocen esta realidad convencional, especialmente los lokayatas. Pero el budismo plantea que hay otra realidad, esta realidad absoluta, y dice aquí Philip Cornu en el Diccionario Actual de Budismo, dice, estas dos realidades o dos verdades, en el budismo la existencia y la realidad se interpretan bajo dos perspectivas, denominadas las dos verdades o más estrictamente las dos realidades. Y la realidad absoluta o la realidad última designa el modo real de las cosas, su naturaleza esencial y última. Las personas ordinarias no establecen ninguna diferencia entre realidad relativa y realidad absoluta. Dicho de otra manera, existe una confusión entre apariencia y realidad absoluta. ¿Sí? O sea, nosotros podemos decir, esta es la apariencia y esta es la realidad absoluta.
O podemos decir, así son las cosas como aparecen y así son en realidad. Y nosotros estamos atrapados aquí en la realidad convencional. Entonces, dicho de otra manera, existe una confusión entre apariencia y realidad absoluta. Aquello que aparece ante los sentidos constituye la única realidad, pero en todas las escuelas filosóficas del budismo existe una distinción entre estas dos realidades. De las diferencias de interpretación de estas dos realidades han surgido diferentes escuelas filosóficas. Entonces, así son las cosas como se presentan a nuestros sentidos. Es lo que llamamos la percepción. Y del otro lado es cuando analizamos profundamente las cosas, ¿no? Cuando vamos más allá de las apariencias. Entonces, es distinto, dicen, como una persona común, como ve una flor, ¿no? Aquí, una persona común, cómo ve una flor, ¿no? O sea, ve su tamaño, ve su color, ve su olor, ¿no? Ve su ¿cómo se llama? Su tersura, Textura, ve su apariencia. textura, sí, gracias. Ve su textura, muchas gracias, Marilyn. Ve su apariencia, ¿sí? Y de aquí dice, pues, me gusta o no me gusta. Bueno, quizás antes es bonita o fea, me gusta o no me gusta, la quiero o no la quiero, ¿sí? Y aquí surge el apego o la aversión, ¿sí? O la ignorancia, a lo mejor es, no sé, ¿sí? No sé si me gusta o no me gusta. Y esto es lo que nos mantiene aquí atrapados. En cambio, en el samsara, en cambio, cuando un practicante del camino medio, pues ve toda la apariencia de la flor como la otra persona, pero no se queda ahí. Ve si... Hola Yolanda, buenas noches. Ve uno que la flor está compuesta de partes, o sea, de piezas, que es un fenómeno compuesto. O sea, tiene raíces, tallo, hojas, flores, polen, etcétera, ¿no? Dos, ve que la flor es interdependiente de causas y condiciones. Y tres, ve que la flor es permanente. Entonces, ve que la flor, en conclusión, ve que la flor no tiene existencia inherente. Existe, pero no tiene una esencia, ¿no? Es vacua o
o vacía, ¿no? Esto es muy difícil de entender para la mayoría de la gente. O sea, no es que la flor no exista, no es la nada, ¿no? La flor existe, pero momentáneamente, producto de causas y de partes, ¿no? O piezas, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente se queda solamente en la realidad convencional y no va a la realidad última. Ahora, ¿cómo se resume la realidad convencional? Se le llama verdad convencional, verdad encubridora, verdad que oculta, porque oculta la otra parte, oculta la realidad última. Se le conoce como verdad relativa, verdad para una mente oscurecida, verdad para una mente convencional, verdad superficial, nivel relativo de verdad. Es aspecto aparente, superficial y engañoso de la realidad. La verdad relativa convencional es definida de forma diferente por las diferentes escuelas filosóficas, y para eso necesitamos estudiar las escuelas filosóficas, porque cada escuela va a definir distinta la realidad convencional y la realidad última, hasta que lleguemos a la escuela prasángika mayámica. Esta verdad convencional es la verdad en la que cree la mayoría de las personas, científicos, filósofos, la gente común, gobernantes, etc. Y es la que aparece ante los sentidos, lo que puedo ver y tocar. Y la realidad última es la verdad absoluta, verdad superior, el modo real de las cosas, su naturaleza esencial o última. La verdad relativa convencional es definida de forma distinta, ¿no? Decíamos por cada escuela. Aquí está, perdón, aquí se repitió. Esta está basada en la sabiduría, pero no de cualquier sabiduría, sino de la sabiduría que aprende la vacuidad, ¿sí? O que entiende la vacuidad. ¿Sí? Entonces, por eso, como los tirticas, las escuelas que están abajo en la montaña, ellos no entienden la vacuidad o no estudian la vacuidad, es muy difícil que entiendan la verdad absoluta o la verdad última. Algunos la niegan absolutamente, como por ejemplo los locayatas, hasta se molestan cuando uno les habla de la verdad última o la verdad absoluta. Y algunas escuelas llegan a hablar de las dos verdades, como los jainistas o los mimansakas, a veces los samkhyas, pero yo creo que empezaron a hablar de esto después de oírlo del budismo. O sea, yo creo que no lo tenían antes. Pero bueno, esto nos va a ir quedando más claro ahora que veamos los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. Entonces, hice esta lámina pónganla en duda, porque aunque las 5 escuelas filosóficas no budistas de los tirtikas no hablan generalmente de las dos verdades, podemos ubicar sus principales creencias de la siguiente manera. En el lado de la realidad convencional o verdad relativa estaría el mundo, los seres y los objetos, porque esto lo podemos ver y tocar, ¿no? Entonces es lo que lo vemos con nuestros sentidos, ¿no? Esta parte. Y del lado de la realidad última, pero aquí a lo mejor me regañarían algunos maestros, estaría Dios, el alma, el cielo o el paraíso, lo que no podemos ver y tocar, ¿sí? Pero no podemos ver y tocar esto, ¿no? Todo esto, pero está en las creencias
de muchos seres, ¿no? Esta parte, ¿sí? Entonces, para más o menos darnos una idea, pero esta lámina les decía que pónganla en duda porque esta me la inventé. Un poco para nosotros que estamos más familiarizados con las tradiciones teístas, tratar de entender un poquito la realidad convencional y la realidad última. Y luego vemos cuál es la relación, qué relación existe entre las dos verdades y los dos extremos. Que no son lo mismo, aunque tienen ciertas similitudes. En la realidad convencional tenemos el extremo de la existencia. Y en la realidad última no es exactamente así, pero estaría el otro extremo, el extremo de la inexistencia. Esto va a cambiar, les decía, dependiendo de cada escuela que veamos. Y si lo vemos gráficamente, en la realidad convencional, decíamos, está lo que podemos ver y tocar, como el mundo, los seres, ya sean humanos o animales, o plantas, o pájaros, o peces, o objetos como mesas, sillas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y quise rescatar acá esta frase que a mí me impactó mucho cuando la leí en el Shurangama Sutra, que se dice que es el último sutra que enseña el Buda en este mundo y el primer sutra que desaparece cuando desaparece el budismo en este mundo. Ahorita afortunadamente todavía hay gente en el mundo que cree en el Shurangama Sutra, entonces podemos estar confiados de que todavía no ha desaparecido el budismo. Pero mucha gente no lo conoce o lo pone en duda. Y dice, en este mundo todo lo que hay es vacío, agua, tierra, las criaturas que vuelan y caminan y los objetos. Y no he podido conseguir una versión, generalmente viene en chino, y de ahí se tradujo al inglés y luego al español. En tibetano casi no se conoce este sutra. Entonces yo a veces digo, quisiera ver si aquí nos decían espacio, que en este mundo todo lo que hay es espacio, agua, tierra, las criaturas que vuelan y caminan y los objetos. Porque si habla de vacío ya está hablando de la realidad última, ¿sí? Si habla de espacio está hablando de esta realidad convencional, aunque el espacio hay la duda de si lo podemos ver o no lo podemos ver, sobre todo el espacio sin obstrucciones, ¿no? Y es la meditación que hemos estado haciendo de naturalmente libera todo lo que encuentres, que tratamos de ver el espacio, ¿sí? Pero el espacio si está vacío, ¿cómo lo ves? ¿No? Muchas veces vemos el espacio libre en una habitación, pero cuando está llena la habitación de cosas, de objetos, como en una bodega, no podemos a veces ver el espacio. Entonces, en las dos verdades, muchas veces se dice, bueno, en la realidad convencional son las formas que podemos ver, tocar, las formas físicas, y en la realidad última, el vacío. A veces se dice en la realidad convencional está el samsara, el sufrimiento, y en la realidad última el nirvana, la felicidad. Pero bueno, esto va a ir variando. Pero cada escuela filosófica budista va a definir de manera distinta lo que entiende por realidad relativa y por realidad última. Y es lo que vamos a estudiar al ascender por la montaña de la sabiduría. Es lo que les decía que ya está. Ya me tardé mucho tiempo en poderlo sintetizar, ese material. Va a ser algo muy bonito, eso que vamos a ver. Gracias a Kunzang, tuve que volver a ver las clases de Kunzang y bueno, estudiar otros textos. Ok, entonces vamos a ver ahora los 4 sellos que decíamos.
Estos 4 sellos es lo que va a distinguir a un budista de un no budista. O sea, podríamos poner acá en si ponemos aquí, no lo puse, pero si ponemos acá, estos creen en los 4 sellos, los budistas, ¿sí? Y estos no creen en los 4 sellos. O en alguno de ellos no lo creen. A lo mejor creen en 3, pero no los 4. En cambio, aquí estarían los budistas. Para los budistas es lo que distingue a un budista de un tirtika o de un no budista. Extremistas, tirtikas o no budistas. Esta es la diferencia, ¿no? Es lo que va a distinguir. De hecho, hay un libro de Sonsar Khyentse Rinpoche que dice, ¿tú también puedes ser budista? Este libro de ¿tú también puedes ser budista? Ahí tenía una frase que a mí me impactó mucho que decía, un mundo de puros budistas no necesariamente va a ser mejor que el mundo actual que tenemos. Y bueno, cuando vas a Bután, ahí casi el 90% de la gente es budista. Incluso dice que en Shambhala, o Shangri-La, como le llaman algunos, en Shambhala, hubo un tiempo que no, aunque es una tierra muy espiritual, pero hubo un tiempo que la mayoría de la gente no eran budistas ahí, eran de las otras escuelas. Pero un rey de Shambhala los convirtió al budismo como seguridad para protegerlos, un tiempo que se vieron amenazados. Entonces, este libro es de Sonsar Khyentse, Sonsar Khyentse Rinpoche. A ver si lo escribí bien. Si no, luego se los corro. Ok, entonces, en este libro él habla de estos 4 sellos. Entonces, ¿cuáles son estos 4 sellos? Uno dice, todos los fenómenos compuestos son transitorios. 2, todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. 3, todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca. Y 4, el nirvana es la cesación última del sufrimiento. Entonces, aquí puedes hacer un checklist de decir, ok, si alguien cree en estos 4 sellos, aunque no sepa, es budista, ¿sí? Aunque él no se sienta budista, pero es como si fuera budista. Y si yo me siento budista, pero no creo en uno de estos 4 sellos, entonces realmente no soy budista, ¿sí? Es lo que diferencia un budista de un no budista, el si creen en estos 4 sellos o no. Entonces vamos a analizarlos con cuidado, porque esto, decíamos, es el primer puente para pasar de un lado al otro. Y puse dos explicaciones. Una de Kunsan, que a lo mejor la quise poner en una sola página y a lo mejor eso no funciona. Déjenme ponerlo más grande para que lo puedan ver y quizás ponerle otra tinta. Y vas a subirla acá a 23. Ok. Entonces, ¿qué dice Kunsan? Kunsan dice que estos 4 sellos son comunes al Hinayana y al Mahayana. O sea, no importa qué vehículo sea o qué escuela filosófica budista sea, todas coinciden en estos 4 sellos. Y se llaman sellos porque en la India dicen que son definitivos y que son auténticos. Así como en la antigüedad, cuando mandabas una carta, el rey mandaba una carta y entonces le ponían cera y había un sello que lo calentaban, es donde tenía grabado el sello real
y al poner sobre la cera el sello, eso autentificaba o acreditaba que ese era un sobre auténtico del rey. Estos muestran la autenticidad y no hay nada más. Difícilmente pueden ser refutados. Pero no los aceptes dogmáticamente, cuestiónalos. Entonces vamos a ver acá el primer sello dice, todos los fenómenos compuestos son transitorios. O a veces se dice, o impermanentes, ¿no? Dice, todos aquellos objetos que son producto de causas y condiciones, nada compuesto puede ser permanente, porque si algo lo compuso, pues igual como se compuso, se puede descomponer. Si algo es un fenómeno compuesto, es resultado de causas, y cuando esas causas desaparecen, pues el fenómeno se descompone. Fueron transformando instante a instante hasta dar ese resultado. Por eso son impermanentes. Ningún resultado se queda para siempre. No solo a través de la impermanencia burda. Es cuando un producto se destruye. Que es cuando vemos, vamos por una banqueta y vemos que trae una grieta. O una casa trae una grieta. O cuando tenemos una enfermedad o algo de nuestro cuerpo se descompone. Esa es la impermanencia burda. Pero dice que no solo existe esta destrucción burda, sino microtransiciones, la impermanencia sutil, que por tener una mente ordinaria no la podemos percibir. Pero un ser realizado alcanza, que tiene entrenada su mente, alcanza a percibir esas microtransiciones, esa impermanencia sutil, porque los fenómenos están cambiando instante a instante, segundo a segundo, momento a momento, ¿sí? Y cada fenómeno es la causa de su segundo siguiente. Incluso se dice que todos los fenómenos cambian en la... No me acuerdo bien, pero creo que es en la... No sé si 16ª parte del chasquido de los dedos. Todos los fenómenos cambian. Esa es la impermanencia sutil, ¿sí? Luego, este es el primer sello, que todo lo que es compuesto es transitorio. Entonces, esto lo podríamos poner de esta manera, lo vamos a ver. O sea, si algo es compuesto, o sea, si algo es compuesto, y si es compuesto de partes, de piezas, de componentes, ¿sí? Tornillos o madera. Si algo es compuesto, entonces lo que nos está diciendo aquí Kunzan, si es compuesto, es impermanente o transitorio, o va a cambiar, ¿sí? No es eterno, ¿sí? Es lo que nos está queriendo decir aquí, o que cambia instante a instante, momento a momento, ¿no? Luego el segundo sello nos dice, todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Este sello es muy interesante porque primero tenemos que entender qué quiere decir fenómeno contaminado. Hay distintas definiciones. Contaminados quiere decir que están impregnados de la segunda verdad, del origen del sufrimiento. Y eso está relacionado con el triple veneno, ¿sí? O sea, relacionado con el triple veneno. Se dice que está contaminado cuando hace que se incrementen nuestras aflicciones por observación o asociación. Por observación es todo aquel objeto que en el momento que lo percibo aumenta mi apego, mi deseo, mi aversión o ignorancia. Entonces tú ves un Ferrari hermoso y si aumenta tu apego,
Entonces, eso significa que está contaminado, pero no está contaminado el Ferrari, ¿sí? La característica de contaminado no es propia del objeto, porque hace que surjan o aumenten las aflicciones, ¿no? Que dice, eso lo quiero, lo deseo, no puedo vivir sin eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace. O sea, un objeto es contaminado por nuestra propia contaminación mental, no por el objeto. De hecho, en algunas prácticas espirituales se dice que toda la realidad es pura, todo es puro, que es nuestra mente la que lo contamina, ¿sí? Y aquí me acuerdo cuando estaba una vez el Buda y estaba Vimalakirti, que era un laico, pero con mucha sabiduría y muy, muy estricto, muy crítico. La gente por eso le tenía miedo, los otros monjes, porque les decía que todo lo entendían mal. Y estaba precisamente otro monje, y ese otro monje, que era muy escéptico, le preguntó al Buda, le dijo, oye Buda, donde tú te iluminaste en esta tierra, ¿verdad? Y el Buda le dijo, sí, sí. Y le dice, entonces, esta es tu tierra pura. Y el Buda Shakyamuni le dijo, sí, esta es mi tierra pura. Y este monje le dijo, oye Buda, pero es que yo no la veo tan pura. Yo la veo llena de basura, de espinos, precipicios, o sea. Y Vimalakirti voltea y le dice al monje, oye, ten cuidado, porque yo sí veo esta tierra pura. Si tú no la ves pura, es porque tu mente no está pura. Entonces, esa anécdota, ese pasaje, me recuerda cada que veo desperfectos o fallas o impurezas en este mundo. Yo digo, wow, estoy como ese monje, o sea, mi mente todavía no está pura. Entonces, porque hay otros practicantes que ven esto como una tierra pura, sobre todo cuando están en el Tantra. Entonces, dice el ejemplo de asociación. Si tengo una mente de rabia, todos los objetos por asociación son mis estados mentales. Es decir, todos mis pensamientos estarán conectados con esa mente de rabia. Atraen su propio tipo. Si tengo rabia, mi mente se asocia con la rabia. Eso hace que tenga más rabia y eso hace que tenga más sufrimiento y me llevará esa motivación negativa y si no me libero de ella me va a llevar hasta el infierno. Y en el infierno está la gente que está llena de rabia, llena de odio, llena de enojo, llena de sentimiento de venganza, ¿sí? Y están tan atrapados por esa mente que no pueden liberarse. Si ellos en ese momento soltaran la rabia, si generaran compasión, si generaran la mente de la bodichita, ¡pum!, en ese momento salen automáticamente del infierno, porque la mente de compasión repele al infierno. No puedes estar ahí con compasión. Entonces, no es que el infierno exista físicamente, es un estado mental. Y hay gente que en esta tierra está viviendo el infierno porque su mente está llena de rabia, llena de ira, ¿no? Llena de enojo. Entonces, no es la tierra la que está contaminada, no es el mundo como a veces pensamos, sino es nuestra mente la que está contaminada. Esto es lo que dice el segundo sello. El tercer sello dice, todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca. Este es el sello más difícil de entender, o de comprender, o de aceptar. Acá dice Kumsan, es la parte más importante de la filosofía budista. Es lo que distingue al budismo de otras corrientes filosóficas o de religiones que no hablan de vacío o de la vacuidad. Porque en este sello se habla de la vacuidad o de la ausencia de yo. Sí, Marilena nos pregunta, dice, entonces, ¿cielo e infierno son estados mentales? ¿Será
que por eso buscamos tanto la paz mental. Así es, sí, sí. Lo que dicen los maestros, María Elena, es que si tú ves esta tierra como un lugar físico, entonces pues así puedes imaginar que son esos, el cielo y el infierno. Pero si tú ves esta tierra como un estado mental, igual el infierno y el cielo son estados mentales. En el infierno domina la aversión, en el cielo domina, en el mundo de los devas domina el orgullo, la soberbia, la vanidad, ¿no? Entonces, en la tierra lo que domina es el deseo. En el mundo de los ashuras o semidioses dominan los celos y la envidia. En el mundo de los animales domina el miedo, la ignorancia. En el mundo de los espíritus pretas domina la insaciabilidad, el hambre, ¿no? La sed. Entonces, cada reino está asociado a un estado mental. Y bueno, ahí les he contado esta anécdota de un general de una guerra que era un general muy, muy importante, que estaba en batalla, pero de repente él empezó a dudar mucho de si existe el infierno. Y entonces le dijo que había un gran maestro espiritual en una cueva, y él fue ahí a preguntarle. Entonces llegó y le dijo al maestro que si podía hacerle una pregunta, y el maestro le dijo, sí, pásale, siéntate. Le dice, ¿qué te inquieta? ¿Qué pregunta tienes? Y este general le dijo al maestro, le dijo, ¿existe el infierno? Y el maestro se le quedó mirando y dijo, ¿quién es el baboso que me viene a preguntar esa tontería? Este general, que era muy importante y tenía a miles de gente bajo sus órdenes, nadie se atrevía a hablarle de esa manera. Entonces se llevó la mano a la espada, desenfundó la espada para cortarle la cabeza al maestro por insolente, por haberle contestado así. Y en eso el maestro le dijo, en este momento se acaban de abrir las puertas del infierno. Entonces eso hizo reaccionar al general, se paralizó, guardó la espada y le pidió una disculpa al maestro. Y el maestro dijo, en este momento se acaban de abrir las puertas del cielo. Entonces, con esta anécdota, lo que le estaba diciendo este maestro espiritual es que el cielo y el infierno no te tienes que morir para irte allá. O sea, en esta misma tierra puedes estar en el infierno, como lo platica muy bien. Es un texto, no es budista, se los voy a poner acá para que los que les interese. Es un texto con muchas enseñanzas. A ver si me acuerdo, creo que se llama la maestría del amor. Es del doctor se me fue el nombre. Es de la sabiduría tolteca. Es uy, mi mente, a ver si, bueno, lo puedo checar, si no, a ver si. ¿Es Miguel Ruiz? Excelente, muchas gracias, sí. Sí, gracias. Miguel Ruiz, La maestría del amor, es un libro bellísimo, muy bonito, y con mucha sabiduría, ¿no? Y ahí habla, ¿no? De cómo los seres humanos vivimos luego en el mitote, ¿no? Le llama él, como este infierno. Entonces, acá dice el tercer sello. El tercer sello, que es muy interesante, nos dice que, perdón, ahorita me regreso acá. Dice, todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca. Dice, esta es la parte más importante de la filosofía budista, y es la vacuidad o la ausencia de yo. Y es que para ligarlo con la pregunta que nos hacía Marlene, igual el infierno es vacuo, el cielo es vacuo, la tierra es vacua,
son vacíos. No es que no existan, pero no existen con existencia inherente. Esto quiere decir, todos los fenómenos existen, pero no existen de manera intrínseca. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando lleguemos a la escuela 9, a la Prasanguika Mayámica. Espero ya, depende de qué tanto avancemos hoy. Si lo vemos la próxima sesión o en 2 sesiones. Dice, todos los fenómenos existen, pero no existen de manera intrínseca. Esto quiere decir, no existen de manera autónoma, independiente, de manera sustancial, pues no podemos encontrar su esencia si la buscamos dentro. No podemos encontrarlo dentro de sus partes ni fuera de sus partes. A nivel más elaborado, no podemos percibir ningún objeto sin estar percibiendo otro. Aquí puede pasar que no entiendas nada, no te preocupes, o puede ser que lo entiendas todo, y tampoco te sientas así muy importante, porque si ya lo hubiera yo introyectado, ya me hubiera liberado, ¿sí? Porque lo que mantiene a mí atado aquí es el no tener una percepción directa, no conceptual de esta vacuidad del yo, ¿sí? Entonces, velo como aproximaciones sucesivas, como que, ok, es como que estuvieras recibiendo una semilla que más tarde va a germinar. A veces todo nos parece muy claro, a veces todo nos parece muy confuso en este sello. Dice, ejemplo, cuando percibimos la mesa, tenemos en la mesa la idea de la no mesa, es decir, eliminamos todas las otras cosas que el objeto no es. Percibimos la mesa porque percibimos sus partes, pero la mesa no la podemos encontrar. Esto se refiere a que, por ejemplo, si yo dejo mi coche en un estacionamiento en el segundo piso, pues voy y lo encuentro ahí, o le digo a una gente, ahí está, ve al segundo piso y lo vas a encontrar. Y lo va a encontrar, esa es la primera búsqueda. Pero si yo le digo, busca cuál es el alma de ese coche, la esencia de ese coche, una pieza de ese coche que sea la existencia inherente de ese coche, esa no la va a encontrar. O sea, la segunda búsqueda no va a encontrar mi coche. En la primera búsqueda sí lo va a encontrar. Porque el coche, lo que yo llamo coche, es simplemente la reunión de todas las piezas, ¿sí? Que además cumple una función, que es transportarme, ¿no? Entonces, puede haber un cuerpo que ya no tiene vida, y entonces ya no es un cuerpo, ¿no? Ya es un cadáver. Entonces, tienen que haber las piezas, pero al mismo tiempo cumplir la función de ese coche. A lo mejor puede tener todas las piezas, pero a lo mejor está descompuesto el motor y entonces pues, no funciona como coche, ¿no? Es un coche descompuesto. Entonces, todos los fenómenos parecen existir en realidad, pero si los analizamos, no vamos a encontrar una verdadera esencia del objeto. Esto, les decía, lo vamos a entender mejor cuando lleguemos a la escuela Prasanguika Mayámica, a la escuela 9. Tenemos la apariencia y su vacuidad, que es la carencia de su verdadera existencia. ¿Qué es lo que nos confunde y nos ata al samsara? La idea de que las cosas existen de verdad, así como nosotros mismos de forma inherente, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Para eso son las escuelas, ¿no? Para entender la vacuidad, entender realmente en qué nos quieren decir. Hola David, buenas noches, bienvenido. Y el cuarto sello es el más fácil y dice, el nirvana es la cesación última del sufrimiento. Por eso se dice que solo el nirvana es paz. Y aquí hay algunos maestros que dicen, no, este sello como que está muy fácil y como que no, como que sobra. Pero no sobra, no sobra ninguno de los 4 sellos y sí pertenece acá. Entonces, 2 de estos sellos, si los ponemos junto con las 2 verdades,
dos sellos, los dos primeros, están más conectados con la realidad convencional. Todos los fenómenos compuestos son transitorios y todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Y en cambio los dos últimos sellos están más conectados con la realidad última. Todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca, que es asociado con el vacío, decíamos, y el nirvana es la cesación última del sufrimiento. Estos dos últimos sellos, les decía que son más difíciles de aceptar, de digerir. Vamos a ver otra explicación de los 4 sellos que viene en el diccionario Akal de budismo de Philip Cornot, para irnos familiarizando más con ellos. Déjenlos, voy a poner también más grandes para que los podamos leer con más. Ok, entonces, estos sellos lo que nos dicen es que se trata de los 4 principios fundamentales a los que se adhieren todas las escuelas del budismo. Entonces, el primero de ellos dice: todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Todos los fenómenos compuestos o condicionados son el producto momentáneo de causas y condiciones. Las condiciones se modifican a cada instante, lo cual hace que todo lo que nazca deba también morir o destruirse. Desde el propio instante de su nacimiento, todo fenómeno compuesto se dirige hacia su destrucción. ¿Por qué? La razón consiste en que al depender su propia existencia de otros factores, no puede mantenerse en sí mismo y por lo tanto es necesariamente impermanente. Este es interesante porque el entender meditar en la impermanencia, decía el Buda, es la meditación suprema, la meditación que abarca todas las meditaciones. Decía, así como todas las pisadas de cualquier animal caben en la huella de un elefante, así todas las meditaciones caben en la meditación de la impermanencia. También lo dijo con la interdependencia, pero la impermanencia y la interdependencia están relacionadas, como aquí en esta definición vemos que la impermanencia está relacionada con las causas y condiciones. El segundo sello aquí nos dice que todo lo corrompido es sufrimiento. Dice, corrompido significa aquí condicionado. Se dice que toda la existencia de los seres hundidos en el samsara, todos los que estamos en el océano del sufrimiento del samsara, es condicionada porque es el resultado de la ignorancia, de las pasiones y del karma. Mientras los seres se encuentren bajo el dominio de la ilusión que les vela su verdadera naturaleza, solo pueden errar de vida en vida, experimentando frustración y sufrimiento. Luego viene el tercer sello, que dice: todos los fenómenos están desprovistos de sí mismo. Ni independientes ni autónomos, los fenómenos compuestos solo existen en dependencia mutua. Cuando se busca su esencia, se descubre que son solo la reunión temporal de componentes interdependientes. ¿Sí? Es como que todos los átomos, ¿no?, se estuvieran recombinando, ¿sí?, o remezclando. Entonces se mezclan, se separan, ¿sí? Entonces, es como la gente dice que los seres humanos solo somos polvo de estrellas, ¿no? Que todos los átomos que ahora nos componen antes fueron, ¿no?, polvo de estrellas, y ahora dice la Biblia, ¿no? Dice: polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? O sea, a eso se refiere un poco este tercer sello.
Y el cuarto sello dice: el nirvana es paz. La vía trazada por el Buda conduce a la liberación, es decir, a la extinción o cesación definitiva de los males de la existencia condicionada y de sus causas, es decir, a la gran paz, al despertar no compuesto. El nirvana se encuentra más allá del sufrimiento. Entonces, aquí Philip Cornu, en su diccionario Cal del budismo, nos dice: todos los que aceptan estos 4 sellos son budistas, pero las escuelas Te oyes de entrecortado, forma Yuri. diferencia la ausencia de sí mismo. Creo que sí. Dice: oh, Ya te nos fuiste. me puedo cambiar de red. No, ya. Ya está. ¿Ya? Sí, es que creo que se va de repente. Ok. Entonces dice Philip Cornu: todos los que aceptan estos 4 sellos son budistas, pero las 4 escuelas interpretan de forma diferente la ausencia de sí mismo de los fenómenos. Para las escuelas Vaibhashika y Sautántrica, que son las escuelas 6 y 7, se trata esencialmente de la inexistencia del sí mismo del individuo. Ellos solamente con la vacuidad del yo alcanzan la liberación. Mientras que para las escuelas Chittamatra y Madhyamika del Mahayana, se trata de la ausencia de sí mismo o la insustancialidad de todos los fenómenos, llamada vacuidad, o en sánscrito sunyata. ¿Sí? O sea, aquí lo que hemos visto, quizás lo puedo poner acá para verlo así gráficamente en una tabla. Entonces tenemos estos 2 vehículos, el Hinayana y el Mahayana. Y en el Hinayana tenemos las 2 escuelas, la Vaibhashika y tenemos la 7, que es la Sautántrica. Estas 2 escuelas, y en el Mahayana tenemos la escuela 8, que es los Chittamatra, y la escuela 9, que es la Madhyamika. Entonces, y tenemos aquí la vacuidad del yo. Entonces, las autántricas solamente, las hinayanas, ahí se quedan. Y la vacuidad de los fenómenos, que es la vacuidad, podríamos decir, del mundo, de todo lo demás, ellos no atienden esa vacuidad, no la estudian, no la trabajan. Y en la escuela Mahayana, pero con esto alcanzan la liberación, el estado de Arhat. Y en cambio en el Mahayana se estudia la vacuidad de todos los fenómenos, y eso incluye la vacuidad del yo, y con esto se alcanza la iluminación. Es lo que trabajaría un Buda y los bodhisattvas, los hijos de los Budas. Ellos ven acá. Y habría una tercera vacuidad que la voy a poner aparte, que es la vacuidad de la mente, que no está hablando aquí. Muchas veces no se menciona esa, que es la vacuidad de la mente. Que esta igual
la parte mahayana, pero en la parte lo trabaja el tantra o vajrayana o el mantra secreto, que también es mahayana, ¿sí? O sea, esta también pertenece acá. No, bueno, quizás lo pongo así más claro para que. Esto es mahayana y esto es mahayana, nada más que esta es la tradición paramitayana. Ambas son mahayana, ¿sí? Nada más que el tantra sería como la vía rápida, la vía entonces, esto también es mahayana, pero y entonces, esta parte, dejen ponerlo así, a ver si quitamos esto. Entonces, ellos trabajan acá esto que es para lograr la iluminación en una sola vida. Digamos, es la vía súper rápida. ¿Sí? Esto es lo que estaría haciendo aquí el Mahamudra, o lo que estaría haciendo el Dzogchen, o lo que estaría haciendo el Lamdre, que hemos hablado, ¿no? En esta meditación que hacemos. Esta es por eso es tan poderosa esta meditación que hemos hecho sobre el liberar naturalmente todo lo que encuentres, porque está yendo aquí a esta parte. Aunque no lo entendamos totalmente, ¿sí? Está aquí. Entonces, por eso es tan poderosa esa meditación. Dejen poner acá a ver si, para que se entienda un poquito más esto. Entonces lo que nos está diciendo acá. Decía que las dos primeras escuelas budistas que están buscando solo la liberación, que no es poca cosa, pues te liberas del samsara, te liberas del sufrimiento, te liberas de los kleshas, te liberas del karma. O sea, porque esto a veces le llaman el vehículo menor, pero bueno, ya quisiéramos poder alcanzar esto. Ellos con solo la vacuidad del yo, y lo vamos a ver, vamos a tener una acción muy bonita para los que quieran quedarse aquí y decir ya, yo con eso, por el momento es lo que puedo hacer y ya luego que vengan los bodhisattvas y me despierten y que siga yo todo el camino, pero por lo menos en esta vida me quiero llevar esta liberación, ya, ¿sí? Entonces va a ser muy bonito esta enseñanza, gracias precisamente a esta práctica que vas a terminar hoy haciéndola. No nos va a dar tiempo de verlas. Vimos ahora el 50. Vimos aquí decíamos para cruzar el río, vimos los 4 sellos, que es muy importante, vimos las 2 verdades y recordamos un poquito estos 2 extremos, ¿sí? Estos 2 extremos. Está bien. Y necesitamos más tiempo, un poquito más de tiempo, que es para ya acabar de soltar todas las creencias de estas 5 escuelas
que nos mantienen atorados, que nos han mantenido atorados en el samsara vida tras vida. A lo mejor es, no sé, el aspecto 13 o el 12 o el 15 o el 1 o el 2. Algunos de estos aspectos o 2 o 3 de ellos son los que nos mantienen aquí atorados en el samsara, que no los hemos podido soltar. Entonces, vale la pena que le dediquemos una revisión y ya está. O sea, finalmente ya les voy a poder compartir todas esas enseñanzas gracias a Kunsan. Entonces, pero sí, creo que vamos a necesitar hacer una sesión. O sea, digamos que con los 4 sellos ya pueden cruzar un poquito hacia acá, porque los 16 aspectos están relacionados totalmente con los 4 sellos. Digamos que se aceptan los 4 sellos, o los 4 sellos se usan para validar los 16 aspectos, que estos 16 aspectos son verdaderos, son ciertos, ¿sí? Entonces, digamos que ya estamos como, ya cruzamos la mitad del puente del río, ya estamos casi del otro lado. Yo pensaba hoy ver los 16 aspectos, pero no, les voy a mandar la presentación para los que la quieran ver. Vienen acá, vienen todos los 16, pero sí requieren una cierta explicación, pero pueden ver esta desde la página 67, 68, 69 y 70, que es la explicación de Kunsan acá. Esta explicación acá que hace de cada uno de estos sellos y a qué escuela refutan. Entonces, de hecho, los Hinayana, los Theravada, alcanzan la liberación meditando en estos 16 aspectos de las 4 nobles verdades, ¿sí? Entonces vale la pena, o sea, primero entenderlo, son 3 fases, ¿no? O sea, primero es primero entenderlo, comprenderlo. 2 es meditar en ello. Y 3 es obtener la realización, que en este caso sería la liberación o más adelante la iluminación. Pero con esos sellos lo que queremos es esto, ¿no? O sea, son 3, esto le llaman tres mentes, ¿no? 3 mentes. La que entiende, la que puede meditar en ello, y entonces vamos a dejarlo para la próxima sesión. El tercer puente, que ya no me dio tiempo. Entonces, pero bueno, si alguien quiere llegar hasta la iluminación, entonces tiene que aprender a ver la vacuidad de la mente, y si ves la vacuidad de la mente, ves la vacuidad del yo y la vacuidad de los fenómenos. Es curioso, pero no sé si a mí, por ejemplo, en la antigüedad, hace 3000 años, a la gente se le facilitaba, a los Ravakas, a los Pratyekabuddhas, a los discípulos del Buda, a ellos se les facilitaba la vacuidad del yo y se les hacía muy difícil la vacuidad de los fenómenos y la vacuidad de la mente. Y pues yo no sé si sea mi caso nada más, pero a mí la que más se me dificulta es la vacuidad del yo. En cambio, la vacuidad de los fenómenos y la vacuidad de la mente, para mí es mucho más fácil entenderla y tratar de meditar en ella. La que se me ha puesto dificilísimo es esta. No sé si es porque cambiaron los tiempos, cambian las circunstancias, pero bueno, de todas maneras vamos a ver las 3 para que tú veas a ti en tu caso cuál de las 3 vacuidades es con la que más puedes entender y meditar en ella, y
cómo la conectas con tu motivación. Si tú lo que quieres es alcanzar la liberación o alcanzar la iluminación, que puede ser en varias vidas, 3, 7, 16 vidas, o si tú dices, no, yo ya quiero alcanzarla en una sola vida, entonces quiero irme por la vía del Tantra, la vía del mantra secreto, la vía del Vajrayana, ¿sí? Entonces, y lo que estamos viendo acá nos ayuda porque nosotros, la escuela prasángika, mayámica, lo que nos va a ayudar es a entender qué hacemos. Como dice Trungpa Rinpoche, dice, el estudiar las escuelas filosóficas nos ayuda a cuando estemos meditando, haciendo estas meditaciones, sepamos qué está ocurriendo, qué está pasando, para que, por si no llegamos a un cierto estado y no comprendemos. Y con la prasángika mayámica eso nos va a ayudar. Esta es la 9ª escuela. Entonces esto nos va a ayudar, aunque es entenderlo, pero si no lo meditamos acá con Mahamudra, Dzogchen, Lamdre, no vamos a alcanzar la realización. Entonces, digamos que este cuadrito nos ayuda a ver las tres vacuidades. Muchas veces no se habla de la tercera, porque esta pertenece al mantra secreto. Entonces, por eso no normalmente era que se daba en la tradición susurrada de la boca al oído de un solo alumno. Esas son las 3 vacuidades y los 2 vehículos. A veces se habla de 3 vehículos porque se separa el Mahayana del Tantra, pero en realidad el Tantra es Mahayana, como mismo Kunzang lo dice. Entonces, pero a veces se habla de 3, pero en realidad son 2, son el Hinayana y el Mahayana. El Theravada no es exactamente Hinayana, pero sí el Theravada está más relacionado con estas 2 escuelas, la 6 y la 7, la Vaibhashika y la Sautrántrica, ¿sí? Y lo que busca es la liberación. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a hacer, ya que hablamos de Mahamudra, Dzogchen, Lamdre, creo que es bonito que hagamos esta meditación de naturalmente libera todo lo que encuentres. Ayer hablamos de por qué es tan poderosa esta meditación. Explicamos, entonces no lo voy a decir ahora, pero la pueden ver, ya está grabada y se quedó ahí. Entonces, esta meditación es más profunda de lo que nos podemos imaginar todos. De hecho, es un regalo que lo tengamos hoy día en el mundo. Se da en situaciones muy, muy especiales. Y algunas cosas aquí las vamos a entender porque decíamos que estas meditaciones tienen 3 niveles. Un nivel literal que puedes leer, entender. Un nivel que requiere explicaciones y por eso necesitamos luego leer. No todo mundo lo necesita, pero los que requieran más explicaciones pueden, decíamos, consultar el libro de Khenchen Trangu, que él recibió directamente de Khenpo Ganshar esta meditación, pero aquí le explica profundidad. No todo mundo lo necesita, lo decíamos la vez pasada. Hay gente que hasta las palabras le meten ruido, entonces dicen, no, a mí déjame nada más con la experiencia. Y es suficiente. Si tú nada más
conectas, es suficiente. Pero hay gente que requiere cierta explicación, entonces puedes leer. No he encontrado que exista una traducción en español, entonces nada más está en inglés. Y entonces decíamos, tiene tres. Uno es lo que existe literal. Dos, lo que requiere una explicación de un gurú, de un maestro. Y tres, estas prácticas tienen un significado o un contenido secreto que solamente los seres más elevados lo pueden percibir. Entonces tú déjate guiar por el gurú, por Khenpo Ganchar, ¿sí? O por Trangu Rinpoche, ¿sí? Conecta, o con tu propio gurú, un gurú que tenga linaje, que tenga realización, tú conecta con él para que recibas estos tres significados: el literal, el significado que está profundo ahí y el significado secreto que no lo alcanzamos a ver nosotros, pero que ahí está. Entonces, vamos a hacerla, esta meditación. Dice, naturalmente, liberar todo lo que encuentres. Una instrucción concisa para integrar la naturaleza en la mente. Por Khenpo Ganchar. La experiencia placentera es el resultado del mérito, mientras que la insatisfacción es producto de la acción negativa. Esta es simplemente la inequívoca manera en que son las cosas, por lo que es necesario identificar tanto los méritos como las malas acciones. Inicialmente debemos identificar cuerpo, habla y mente, y una vez reconocidos, debemos determinar cuál es el principal agente de las acciones, tanto meritorias como negativas. Entonces aquí conecta con tu cuerpo, con tu habla, con tu mente, y pregúntate, ¿cuál es la más importante de estas tres puertas? Muchas veces aquí los maestros nos dejan esto de tarea, que como Mingyur Rinpoche, pero aquí Khenpo Ganchar nos da la respuesta y nos dice, la mente es soberana. Como se dice, el cuerpo nos sirve de formas positivas y negativas. La mente es como un rey que todo lo controla. El cuerpo y el habla son como sirvientes que están bajo el mando de la mente, su monarca. A menos que primero tenga un pensamiento sobre algo, sea este bueno o malo, no hay manera de que el cuerpo lo ejecute o de que el lenguaje lo exprese. Y aquí lo que decía, aunque nos esté dando la respuesta, tú medita en ello, no lo aceptes como dogma y ve si efectivamente así es, y si tú crees en eso, y si tú conectas con eso. Aquí nos está, digamos, dando las respuestas del examen para facilitarnos, pero atrás de esto hay enseñanzas muy profundas que a la hora de que tú estés meditando en ello, vas a conectar con eso. Reconoce que la mente está detrás de toda acción, pero ¿qué es la mente? ¿Existe o no? Definitivamente no puede existir como algo, y debido a que no posee ni color, blanco, amarillo, rojo, verde, ni forma, cuadrada, triangular, etc., no puede verse que exista. Tampoco es completamente inexistente, ya que esta conciencia soberana no es otra cosa que nuestros propios e incesantes pensamientos y recuerdos. Y aquí tú mismo pregúntate, ¿la mente existe o no existe? Porque él dice que sí existe y luego dice que no existe. ¿Sí? El glorioso Ranjung Dorje expresó, la mente no es algo que existe, porque ni siquiera los budas la han visto, ni tampoco es inexistente, ya que es la base del samsara y el nirvana.
Aquí concluye la parte preliminar. Cuando lleguemos a la escuela 9, vamos a entender por qué dicen que la mente existe y por qué dicen que la mente no existe. ¿Sí? Las dos aseveraciones son ciertas, ¿sí? Pero nos faltan ciertas bases para comprenderlo, pero tú puedes conectar con ello, ¿sí? Luego vas a tener la explicación. Ya está, era lo que les decía, vamos a tener ese regalo. Ya está listo. Y esto lo vamos a ver en la cima de la montaña de la sabiduría. Vamos a hacer ahora la parte principal de la práctica. Siéntate cómodamente, relajado y a gusto. Aquí no nos está pidiendo ni siquiera que hagamos los 9 puntos de la posición de Vairocana, del Buda Vairocana. Pero trata de tener la espalda recta, aunque sea nada más. Pero que estés tranquilo. Puedes estar acostado, o puedes estar parado, o puedes estar caminando. ¿Sí? Él dice, siéntate cómodamente, relajado, con que estés tranquilo y a gusto. Dice, no hay necesidad de pensar en nada, simplemente descansa naturalmente sin fabricar nada. Aquí decíamos, nos está metiendo en estado mental 3. Entonces, es difícil dejar de pensar, pero a lo que se refiere aquí es, no te conectes con los pensamientos, verlos pasar como si fueran nubes, no te subas a la nube. Si surge un pensamiento, una emoción, una sensación, nada más date cuenta y suéltalos. Abre tus ojos y observa el espacio, que era lo que decían. No observes las obstrucciones en el espacio, una pared, o un mueble, una silla, o una montaña. No, observa el espacio que hay entre tú y la montaña, entre tú y la pared, o entre tú y tu mano. Mantén tu boca ligeramente entreabierta y respira de manera natural. La naturaleza que experimentarás está libre de pensamientos, recuerdos o reflexiones sobre esto o aquello, sea placentero o no. Aquí decíamos que a veces hacemos todo un recorrido para entrar a estado mental 3. Un recorrido puede ser muy largo o mediano. Aquí Khenpo Ganshar nos mete directamente a estado mental 3 por la vía súper rápida. Pero si no sabes entrar a estado mental 3, ahí hay videos en YouTube, en nuestro sitio, donde puedes ver cómo entro a estado mental 3, cómo lo reconozco estado mental 3. Que es Open Awareness o conciencia abierta, o el estado de no meditación. Es la mente en sí misma, clara, vívida, aguda y desnuda. Aquí lo que nos está pidiendo es conecta con tu verdadera esencia, con tu verdadera naturaleza, no con tu mente ordinaria, no con tu mente de todos los días, pero sí con la mente ordinaria que tiene atención, alerta y el esfuerzo mínimo. Entonces tienes que tener aquí a tus 3 amigos mentales, a Drampa, a Sheshin y a Solva, a la atención, a la alerta
y al esfuerzo para poder captar esto. Esta es la naturaleza de la mente de todo ser sintiente, que es una con el corazón de la guía suprema, tu glorioso gurú, e indivisible de la sabiduría de los Budas de los 3 tiempos. No es otra cosa que el Mahamudra del Dharmakaya, la gran perfección luminosa, que es Soksha, el camino junto con su resultado, Lamdra, la compasión y vacuidad entrelazadas. Podemos poner muchos nombres, pero todos se reducen a lo mismo. Ranjun Dorje dijo: todo es ni falso ni verdadero, como el reflejo de la luna sobre el agua, dicen los sabios. La mente ordinaria no es otra cosa que el Dharmadato, la naturaleza búdica. Claro, si nos damos cuenta, la mente ordinaria es tanto estado mental 1 como estado mental 3. Nada más que en estado mental 3, cuando te das cuenta, cuando estás totalmente atento, totalmente alerta, totalmente en paz, con esa claridad, esa mente se puede convertir en la naturaleza búdica, en la naturaleza de la mente, en el Dharmadato. Mira directamente lo que sea que surja y no trates de modificarlo. Simplemente descansa. Todas las etapas de creación y culminación, repetición de mantras y visualización están incluidas en esto. Debes aprender a distinguir esta práctica de la distracción. Es decir, distinguir entre estado mental 3, que es esta práctica que estamos haciendo, incluso que va más allá, porque les platicaba ayer que el estado mental 3, cuando tienes el pointing out, el señalamiento en la mente de un gurú, que tenga linaje, que tenga realización, el estado mental 3 se convierte en la naturaleza de la mente, y es lo que Khenpo Ganchar está tratando de darte el pointing out aquí, darte el señalamiento de tu mente, que esto les decía, para que pudieras recibirlo antes, necesitabas hacer 500,000 prácticas, 500,000 de prácticas de toma de refugio, de purificación de Vajrasattva, de ofrecimiento del mandala y de Guru Yoga. Entonces, no subestimes el poder de esta práctica. O sea, te está ahorrando 111,111 postraciones, nada menos, y muchas otras prácticas. Si estás enfocado y naturalmente relajado, eso es conciencia, donde no hay ganancia ni pérdida. Sin embargo, si estás distraído, siquiera un poco, puede que caigas en la aversión y la preferencia y acumulación de acciones positivas y negativas que son el combustible para vagar en el samsara. Ya te fuiste a ese estado mental 1. Aprende a distinguir entre conciencia y mente, que es estado mental 3, o pensamientos, que es estado mental 1. Confía en la estabilidad de la primera y purifica los segundos, que se acumulan como nubes. La esencia de las técnicas para tomar la enfermedad como parte del camino, las emociones destructivas, el estado intermedio y la confusión para mejorar el camino, es simplemente descansar en el estado natural. Aquí lo que nos está diciendo es, no importa qué te ocurra, una enfermedad, emociones terribles o
que entres al bardo entre la vida y la muerte, o cualquier confusión que surja por cualquier crisis que estés viviendo, él dice, simplemente descansa en este estado natural, esto que hicimos ahorita, ¿sí? Entonces practíquenlo, traten de hacerlo diario, si pueden, y conecten con la mente del gurú, ¿sí? Y hagan esta práctica, y vayan conectando. Dice, no hay necesidad de aburrirlos con más detalles. O sea, él no necesita más palabras. Perdón que yo meta a veces algunas explicaciones, pero es para los que todavía necesitamos un poquito más de qué está pasando. El erudito realizado Ganchar Wampo brindó gentilmente estas instrucciones a un grupo de alumnos reunidos en Shedrup Darjeeling, la escuela Trangutashi Shonen, el 7º día del 6º mes, en el año del pájaro de fuego. Mangalam, que todo sea auspicioso. Que así sea. Que así sea. Así sea. Que así sea. Muchas gracias. Algún día van a comprender, wow, qué poderosa es esta meditación, qué maravillosa es. Y que te pueda hacer que cualquier cosa que vayamos a vivir como humanidad, guerras, epidemias, crisis económicas, o que lo vivas en lo personal, una depresión, una ansiedad, una crisis económica, una enfermedad, una pérdida de seres queridos, cualquier cosa, haz esta práctica. Hazla, y esta te va a llevar a esto que decíamos acá te va a conectar te puede llevar hasta la iluminación en una sola vida, esta práctica. Así de poderosa es. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones, que tengan una bonita noche y que conecten con este gurú, tan poderoso que recibió este tesoro. Gracias, Javier, buenas noches, feliz fin de semana también para ti. Gracias, Yuri. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Para noches. todas, gracias. Buenas Buenas noches, noches a gracias. todos. Gracias, Salvador, gracias a todos, y que te vaya muy bien mañana en tu cita con el médico. Sí, claro que sí. Ya te platicaré. Bendiciones Gracias. a todos. Bendiciones, Salvador, bendiciones, Margarita, Gracias. bendiciones, María Elena, bendiciones, Miriam, Yolanda, David. Bonita noche. Un abrazo Gracias. a todos. Muchas gracias, mi estimado Yuri. Bendecida noche de descanso para todos. Un Gracias. fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo para Cuídate, todos. Yola. Buenas Bye. noches. Buenas noches.